lo hemos hablado en alguna otra oportunidad, y son posibilidades y herramientas que se dan para mejorar o capacitarse en todo caso. Así que Conrado, desde la posta comodorense, Laura Santander, Marcelo Vidal nos saluda. ¿Cómo le va? Buen día. Les va. Muy bien. Buen día. Gracias por su tiempo, Conrado. Bueno, No, por favor. educación disruptiva en la industria. Entiendo así el término. Sí, así es, disruptiva. Nosotros Disruptiva. estamos dando esta charla en la Oil and Gas Patagonia, que es la semana que viene en Neuquén. ¿Mm? Nosotros hemos iniciado un proceso verdaderamente importante dentro de la Escuela Técnica Virtual, que tiene que ver con la incorporación de nuevas tecnologías, ¿no? Uh-huh. La educación disruptiva no es otra cosa que lo que se opone o se plantea como una salida de lo que tradicionalmente han sido los esquemas educativos, ¿no? La tecnología, las nuevas tecnologías vienen a romper con esos estándares, digamos, ya formados desde hace muchísimos años, casi te diría siglos, y empiezan a ver la educación desde otra perspectiva, empiezan a ver la educación desde otro ángulo, y sobre todo, y creo que acá, para resumir, digamos, sería lo más importante, es que esta educación pone el foco en el alumno. Es decir, salimos nos corremos, digamos, de la educación que ponía el foco en procesos educativos donde se trataba de llegar con los mismos herramientas a todos los alumnos de la misma manera, más allá de que los alumnos no son iguales, que los alumnos no reciben las mismas capacitaciones durante su infancia o su adolescencia. Uh-huh. Y bueno, y eso va planteando cambios en la educación, que ya de hecho en el mundo, sobre todo en países que estudian esto de una manera absolutamente diferente, ¿no? Porque está muy claro que el futuro de los países hoy no está siendo visto por sus recursos naturales o por sus posibilidades industriales, sino por su educación. Uh-huh. Es decir, se hacen proyecciones, se dice, bueno, con este esquema educativo, este país dentro de 20 años va a poder formar profesionales acordes a las nuevas tecnologías. Los países que no lo puedan formar se van a quedar, es decir, van a ser subdesarrollados como lo somos nosotros, uh-huh. Y los países que verdaderamente den el paso, de hecho ya muchos ya lo dieron, caso Japón, caso Corea, incluso la India, que es un país que nosotros siempre lo consideramos un país muy pobre o con muchos millones de personas pobres, está haciendo una revolución industrial, una revolución, educativa en esto muy importante. Se empiezan a plegar, digamos, determinados estados europeos, empieza Canadá también a darse cuenta de que hay elementos que son inexorables, que hay que rescatar de la vieja educación, digamos, ponerlos muy firmes. Es en la primera instancia de educación, que es primaria y secundaria. La secundaria prácticamente ha dejado de tener mucha importancia en el mundo, ¿no? La secundaria ahora se ha reducido en tiempo en la mayoría de los países para pasar a un post-secundaria donde sean escuelas técnicas o preparatorias para lo que viene, que sería la universidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, todos esos cambios nos encuentran a nosotros, a Argentina, en una situación verdaderamente desastrosa de la educación, uh-huh. Y que lamentablemente, por más buena voluntad que haya de muchas personas en la Argentina, incluso el propio gobierno nacional, incluso el propio gobierno provincial, nuestro, en el caso de Chubut, intenta recomponer algo, ¿no? Sí. Las cosas no pasan por
cuestiones que tienen que ver estrictamente con un tema presupuestario, sino que tiene mucho más profundo. Y lo que lamentablemente va a pasar, porque va a pasar, pero esto va a ser con el tiempo, va a ser que nos vamos a dar cuenta que el sistema está agotado. Y por más parches que le pongamos, el sistema siempre... Es como cuando vos te compras un auto o tenés un auto y el auto empieza a fallar, entonces lo llevas al taller, el taller te lo arreglan, pero haces unos kilómetros y se te rompe otra vez. Entonces, ¿cuál es la solución? Cambiar el auto. Es decir, no podés seguir con el mismo auto porque siempre vas a tener los mismos problemas. Entonces, la idea que le ha pasado a otros países y nos va a pasar a nosotros, así de sencillo, es que las nuevas tecnologías te ponen la vara mucho más alta, muchísimo más alta. Entonces, quien no esté capacitado en esas nuevas tecnologías, no importa que vaya a la universidad, no importa que sea ingeniero, técnico, ya no va a importar que el plan de estudio incluya esas nuevas tecnologías. Yo les digo a los chicos de la Escuela Técnica del IAPG algo muy sencillo. Les digo, miren, ustedes dentro de 3 años, a los de primero, ¿no? Ustedes dentro de 3 años se van a recibir de técnicos en petróleo y gas. Ahora, a la hora que los llame una empresa para trabajar, la primera pregunta, así como antes era si sabías inglés, si, viste, qué sé yo, otras cosas extracurriculares, digamos, de la materia, te van a preguntar si tenés noción, manejo de inteligencia artificial. Claro. Te lo van a preguntar, digamos. Y si vos no lo tenés, vas a perder ante quien lo tenga. Más allá de que esa persona que lo tenga no sea técnico en petróleo y gas. Es decir, a eso vamos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Porque en el caso, si vamos a poner la industria nuestra, la industria podemos tener el capital, podemos tener los fierros, podemos tener el petróleo y el gas debajo de nuestros pies, pero si no tenemos la capacidad de nuestros recursos humanos para sacarlo y hacerlo económicamente rentable, evidentemente vamos a fallar. Vamos a fallar. ¿Qué característica tiene esta capacitación virtual? ¿Cada cuánto tiempo se da? ¿Cuál será la duración? Digamos, hay 2 cosas. Nosotros la carrera técnica del IAPG la tenemos dividida en 2 partes. Una presencial, ustedes saben, estamos en el kilómetro 3. Sí. Todos los días a las 7 de la tarde hasta las 11 de la noche tenemos clases con los chicos en forma presencial, y paralelamente, desde agosto del año pasado, tenemos la Escuela Técnica Virtual, que es nacional. Tenemos alumnos de todo el país, incluso alumnos del exterior, estudiando con nosotros. Y lo que yo voy a hablar sobre esta educación disruptiva es justamente en el marco de la Oil and Gas Patagonia, que se realiza en la semana que viene. Entonces, ¿esta actividad cuándo se desarrollaría? El día 25 sí. A las 2:30 de la tarde sí. en la Expo de Neuquén, sí. En ese contexto, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, es importante para yo siempre digo, nosotros podemos ponernos de acuerdo en cosas que tienen que ver con todo. Ahora, la educación hay que ponerla como prioridad. Yo creo que si no tenemos educación, no hay forma que Argentina dé pasos hacia adelante, ¿no? Es decir, la educación tiene que tener la prioridad absoluta, y no solo en cuestiones que tienen que ver con presupuestos, sino justamente con eficiencia en los presupuestos que se den para la educación, y que la educación cambie. Nosotros necesitamos cambiar, necesitamos hacer un cambio, pero un cambio radical, ¿eh? Es decir, cuando vemos nuestras estructuras, cuando vemos la capacitación que tienen nuestros maestros, nuestros profesores, evidentemente estamos en un momento muy, muy, muy complicado, porque este es el momento donde los profesores tienen que empezar a capacitarse en esas nuevas tecnologías. Claro. Y generalmente mucha gente es grande y no quiere, se niega, digamos, ¿no? O le cuesta. Entonces, lamentablemente, ese es un salto, es un paso que vamos a tener que dar, porque no nos queda otra, la vamos a tener que dar. Total. Y también
tampoco podemos desechar a nuestros profesores, a nuestros maestros, que tienen una enorme experiencia, que tienen una enorme capacidad, porque no sepan o porque no se actualicen en los contenidos tecnológicos, digamos. Entonces, realmente es un trabajo es una cirugía que hay que estar con toda la cabeza puesta en que salga bien, porque de eso depende el futuro nuestro, ¿no? Conrado, gracias por atendernos a esta hora del mediodía prácticamente, y a disposición como siempre para Por informar favor. lo que ustedes siempre realizan, y fundamentalmente nos ayudan también a entender muchas cosas de manera permanente. Ha sido un placer. Un placer haber estado con ustedes otra vez y un saludo a toda la audiencia. Gracias. Gracias, muy Muchas amable. gracias. Conrado Bonfiglioli, que es titular del IAPG, hablando sobre esta actividad que se va a estar desarrollando la próxima semana, prácticamente el 25 Sí. de octubre, en el espacio Duam de Neuquén. Son las 11 de la mañana con 21 minutos en la Argentina. Bueno, les cuento que Milei viajará al G20 y se espera que anuncie un acuerdo Mercosur con Unión Europea.